Gracias por estar en sintonía de su programa Diálogos entre Libros. Hoy tenemos una invitada de lujo, está con nosotros Yolanda Marco, ella es escritora e investigadora. Yolanda, gracias por aceptar esta conversación para conocer un poco sobre usted y su trabajo. ¿Qué le parece si empezamos por el inicio? Bueno, ¿cuál es el inicio? Yo publico después de haber investigado. O sea, los libros que yo tengo, los artículos, son fruto de una investigación. Yo soy historiadora originalmente, con otros estudios de género, etcétera, pero me interesa sobre todo la historia y me he especializado en historia de las mujeres, pero también en historia social, y también he hecho otros trabajos y investigaciones que tienen que ver con género, muy variadas, ¿no? Yolanda, y qué interesante el punto que usted decide investigar y especializarse, porque históricamente lo hemos visto, que las mujeres no hemos sido reconocidas en todo el trabajo que hemos realizado durante toda la historia de la humanidad. Bueno, justamente la historia, que es mi licenciatura, mis estudios básicos son en historia, es lo que me condujo casi sin darme cuenta a estudiar historia de las mujeres, porque alguien que estudia historia y cuando empiezas, sobre todo cuando empiezas a trabajar en la enseñanza, te das cuenta de que dónde están las mujeres en la historia. Pasa lo que usted decía, ¿no? No encontraba las mujeres en la historia y empecé entonces a buscar, a indagar y empecé a formarme, a estudiar, a conocer. Había muchísimo ya de reflexión sobre el tema, de innovación, de investigación en historia de las mujeres. Yo estudié en la Universidad de Barcelona en la década de los 70 y 80 del siglo pasado. Ahí es donde mi formación básica está, pero luego en Panamá, cuando ya llegué a Panamá, seguí formándome. Y la verdad es que en las últimas décadas, desde finales del siglo pasado, y un poco de la mano de todo el movimiento feminista y del movimiento social de reivindicación de la igualdad de oportunidades para las mujeres, vienen todos el surgimiento de los estudios sobre las mujeres y luego estudios de género también, es que se ha producido y se ha generado y se ha alimentado y ha dado lugar a unas ciencias muy modificadas con los aportes que vienen desde esta perspectiva renovada que integra a las mujeres en las distintas disciplinas. Sobre todo en las disciplinas sociales, pero también en las ciencias naturales, ¿no? ¿Cuáles son esas primeras investigaciones que usted realiza en relación a las mujeres? Yo empecé en la universidad, trabajando en los últimos años en la universidad, explorando la vida y el rol social que algunas mujeres habían desempeñado en algunos movimientos políticos, sociales, ¿no? Por ahí fue mi primer interés, pero luego cuando llego a Panamá y empecé a trabajar en la Universidad de Panamá, empecé en este trabajo que le decía de que no sabía nada de historia de las mujeres en Panamá, y entonces empecé con otras colegas, porque este es un trabajo en el que el colectivo, el tener diálogo con otras personas interesadas en lo mismo que tú, eso es fundamental, ¿no? Y ahí comenzamos a trabajar. Mi primera investigación, mi publicación fue en el año 97, que dio lugar a un libro, una publicación que se llama Mujeres que cambiaron nuestra historia, que es esa primera aproximación a la historia de las mujeres en Panamá en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y ahí nos centramos sobre todo en el surgimiento del feminismo, de las literatas, del sufragismo, ¿sí? Ese trabajo lo hicimos una colega y yo, Ángela Alvarado, y ese libro casualmente ahora la Ciudad del Saber, que es una institución científica importante en Panamá, está haciendo la segunda edición. Ha sido un libro que tuvo mucho impacto, era un libro de carácter divulgativo, es decir, orientado mucho a que los estudiantes, sobre todo ese público joven que no sabía, interesarlos en el tema, darles a conocer esa primera investigación que habíamos hecho, las protagonistas de esa época, su protagonismo político y social, cómo su trabajo había incidido
en los cambios que hubo en Panamá, porque ahí investigamos educadoras, filántropas, políticas, ¿no? Y la forma, me imagino, en la que ellas también y cómo se habían organizado, porque ahí básicamente hay dos organizaciones, la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer, que eran mujeres feministas educadoras, sobre todo, más moderadas, ¿no? Que se orientaban sobre todo hacia la modificación, la reforma de la educación para que las mujeres tuviesen las mismas oportunidades que los hombres. Pero también investigamos el Partido Nacional Feminista, que son todas mujeres de la misma época, del año 23 por ahí, ¿no? Y estas sí eran feministas, también maestras, porque todas ellas comienzan siendo educadoras, ¿no? Era lo que las mujeres en la época podían ser. Claro. Pero estas sí eran más radicales, se podría decir. Estas son las sufragistas, las que además de pedir la igualdad de oportunidades en la educación, en el trabajo, querían modificaciones en las leyes y querían el sufragio, el derecho al sufragio, ¿no? Ese fue el primer trabajo, ese que ahora tuvo mucho impacto, les gustó mucho porque era muy didáctico, ¿no? Entonces, ahora se va a hacer la segunda edición. La verdad es que ese librito nos dio muchas satisfacciones inesperadas. No pensábamos, ni Ángela ni yo, que iba a tener el impacto que tuvo, ¿no? Claro, y cómo no, si estábamos hablando de esas bases, ¿no? En las que se sentaron para poder ser quienes ahora somos, ¿no? Y las nuevas generaciones podemos gozar de libertades por esta lucha. Claro, y usted sabe además que eso quedó invisibilizado y a veces incluso yo diría, no solamente invisibilizado, porque invisibilizado es no mirar aquello que está ahí pero tú no lo ves, ¿no? Está ahí pero está invisible. Pero en algunas ocasiones pensamos que no era solamente eso, sino que habían sido tachadas y borradas algunas de estas mujeres y de sus expresiones políticas y sociales, ¿no? Claro, o incluso objeto de burla, ¿no? Para no solo minimizar, sino que además ridiculizar el trabajo y la Bueno, es que el trabajo, toda esa historia, el otro día alguien me mandó un recorte de periódico de la época, del año 1936, y era una burla, comentaba, porque en ese año se estaba debatiendo en la Asamblea Nacional una propuesta de ley para que las mujeres tuviesen derecho al sufragio, y entonces el periodista escribe en esa notita que entre el público se estaban riendo, que fue la mofa para mucha gente lo que estaba ocurriendo. Bueno, ese era el ambiente todavía en el año 36. En Panamá el derecho al sufragio se consiguió en 1946, ¿no? Acá en el 54. Sí, ustedes tardaron más. Bueno, pero nos llegó. Entonces sí, estas cosas que no aparecían en los libros de historia, que la gente ya, salvo aquellas personas que vivieron para ser testigos de esas situaciones, no conocían, ¿no? Entonces creo que eso fue parte del impacto que tuvo el librito, ¿no? Digo librito porque es un libro, ¿no? Pero para nosotros siempre fue como eso, una primera aproximación, pero no era un estudio grande, definitivo y tal, ¿no? Pero las mismas personas lo han convertido, ¿no? En eso por esa riqueza que tiene de contenido. Y ahora Yolanda nos presenta una nueva investigación, un nuevo libro que se llama Pionera. Coméntenos sobre eso. Pioneras de la ciencia en Panamá, ¿sí? Bueno, les puedo hablar del proyecto. Esto sería lo último, ¿no? Yo creo que la primera publicación mía en Panamá, no fue la primera, antes hay algún artículo, pero fue el libro del que antes les hablaba, Mujeres que cambiaron nuestra historia. La última publicación es este libro, que nació en el año 22 y que ahora se está haciendo ya la segunda edición. Mejor dicho, esta es la segunda edición, que es la primera versión, la primera edición corregida con algunas erratas y errores que había, pero básicamente es el mismo trabajo. Este trabajo es fruto de una investigación que nació de la mano de la que es la coordinadora del proyecto, que es antropóloga y se llama la doctora Eugenia Rodríguez Blanco, que trabaja y el centro que acoge esta investigación es el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, es una AIP,
relacionada o tutelada por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACIT, de Panamá, que es una institución que es la que rige, la que promueve la ciencia y la tecnología en Panamá. Y una de las cosas que hace es promover la investigación, obviamente, ¿no? Eugenia entonces planteó el proyecto, que fue acogido. El proyecto ha tenido 3 etapas, podríamos simplificar diciendo así. En el año 18 lo que hicimos, bueno, es un proyecto en el que trabajamos personas de distintas disciplinas. Yo le decía, Eugenia es antropóloga, yo soy historiadora, ha habido sociólogas. Estas 3 disciplinas, es un proyecto interdisciplinar, apasionante, muy interesante. La primera etapa, lo primero que se hizo en el año 18 fue un diagnóstico de la situación de las mujeres en las ciencias, ¿no? El resultado de esto, así brevemente, lo más impactante era algo que ya sabíamos, pero que ahí queda confirmado, argumentado y bien exacto, que es que las mujeres apenas estábamos en un 20 y pico por ciento, éramos un 20 y pico por ciento, no llega a un tercio de los científicos. La CENACIT tiene un sistema nacional de investigación que organiza y que identifica a los investigadores nacionales, ¿no? Bueno, los investigadores en el país. Entonces, bueno, esa fue la primera y la primera o la conclusión más importante. Y la pregunta es, ¿y eso por qué? ¿Por qué las mujeres trabajan menos en ciencia y en tecnología? ¿Qué es lo que pasa, no? Claro, tenemos muchas hipótesis, ya sabemos de eso, los roles que se establecen, aquello de lo que se piensa que es ser mujer y ser hombre. Que se prioriza, ¿no? Ante un hombre y una mujer priorizan al hombre en lugar de la mujer. Sí, y además desde pequeña a las mujeres se nos orienta y se nos dice de alguna forma qué es lo que tenemos que hacer, y eso siempre preferentemente es ser madre, ama de casa, todo lo relacionado a los servicios, ¿no? No ser tanto educadora, ¿sí? Cuidar de la salud, ¿no? Y ustedes saben, en las ciencias, cuando vemos el espectro o la situación que estudian las chicas en la universidad, siempre todavía aparecen carreras feminizadas, que son aquellas que se considera que son adecuadas, mejores, y que se dice además que las mujeres somos más buenas en esto, ¿no? Las humanidades, las ciencias sociales, etcétera, ¿no? Y otras que son las ciencias duras, ¿no? Que son las masculinas, ¿no? Claro. Bueno, estos estereotipos que funcionan desde que uno nace, ¿no? Y que te va orientando hacia qué es lo que tienes que hacer, cómo debes comportarte, tanto a hombres como a mujeres. Ahí está, en el comienzo ya, desde tan temprano está la orientación. Claro. Y está lo que luego resultará en esto, que hay muchas menos mujeres trabajando e investigando en ciencias como investigadoras sobre todo, ¿no? Bueno, después de esa conclusión, el estudio Eugenia planteó un convenio con CIEPS para ampliar el estudio, seguir investigando sobre lo mismo. Y en este caso la pregunta era, bueno, con todas estas dificultades que hay para investigar para las mujeres en ciencia, para que haya mujeres científicas, ¿quiénes fueron las primeras que rompieron esas barreras? ¿Dónde? ¿En qué disciplinas? ¿Y haciendo qué? ¿Y cómo es que pudieron hacerlo? Y de ahí nació el proyecto de Pioneras, el Pioneras 1, que lo llamamos nosotras porque es el primer convenio. Y este es el resultado de esa segunda etapa, es este libro. Aquí lo que hicimos fue un estudio biográfico, antropológico, histórico y social sobre las pioneras. Entonces, tuvimos que hacer un vaciado enorme, entrevistar a mucha gente, revisar mucha documentación para identificar, ver quiénes habían sido, entendemos como pioneras, las primeras mujeres que rompieron estos estereotipos y que se especializaron en todas las disciplinas, tanto sociales como ciencias naturales, y que dejaron una huella y que fueron seguidas luego por otras, ¿no? En este sentido entendemos pioneras. Entonces, bueno, identificamos 24 mujeres. Eso fue muy complicado. Y nos abocamos complicado. En toda Panamá, en todo 24 Panamá, 24 pioneras
Que eso no quiere decir que no las haya, que no haya otras. No es que nosotros no decimos son estas y ya, no. Estas son las que identificamos y basamos nuestro estudio en estas, ¿no? De estas 24 hay, como le digo, en ciencias sociales y en ciencias naturales. Algunas, como por ejemplo la primera ingeniera agrónoma que tuvo el país, que fue, a ver si la encuentro aquí, que fue... Claro, ya lo veremos. Y solamente para comentar mientras hace la búsqueda de este dato que nos quiere compartir, recalcar la importancia que tiene dejar estos en papel escrito, que se diga quiénes son esas mujeres que han luchado contra todo tipo de barreras y han logrado destacar en estas especialidades o en estas ciencias o en estas actividades. Porque muchas veces se habla, ¿no?, que las mujeres no hemos hecho, pero ¿qué pasa con aquellas que hemos acompañado en los procesos? Y que muchas veces somos las que tenemos las ideas, pero han sido nuestros esposos, nuestros compañeros, los que firman, los que terminan llevándose el premio, ¿no? Claro, bueno, nos encontramos una mujer muy interesante, microbióloga, que tuvo una experiencia parecida. Ella estudió en Estados Unidos, cuando regresa al país y empieza a plantear sus temas y su visión de lo que era entonces los estudios de microbiología en el país. Bueno, tuvo una dificultad porque estaba en un equipo en el que la cabeza del equipo era un varón, un profesor, y ella lo dejó porque dice que no se le reconocía el trabajo. Era un poco esta situación que se da, ¿no? Nosotros lo constatamos en esa biografía, pero bueno, antes le quería mostrar a la primera ingeniera agrónoma. Que le digo la ingeniera agrónoma, le muestro esta porque esto desmontaba muchas ideas sobre que ya se sabía que las mujeres habían estado en la geografía, que por ejemplo en los temas más feminizados, ¿no? En la educación, por supuesto, ¿no? Que había literatas, que había incluso, sí, en ese ámbito de las ciencias sociales, pero en las ciencias, en la ingeniería, esto sorprendió muchísimo, la primera ingeniera agrónoma en esta época, y además una mujer evidente de una etnia o con raíces étnicas, ¿no? Bueno, su padre era chino, es un inmigrante chino también, claro. Entonces, claro, lo primero fue esto, situarlas, identificarlas, quiénes son, ¿no? Había otros casos de mujeres reconocidas. Carmen Miró, por ejemplo, una demógrafa que se educó en los años 40 y muy reconocida, porque ella había sido la que organizó la CELADE, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Demografía. Fue su directora, pero ella trabajó, eso fue en Chile. Era reconocida en el país, pero conocida, pero tampoco se conocía mucho su trabajo, ¿no? Es decir, siempre en las ciencias ha habido alguna mujer reconocida, porque hablar de demografía y no reconocer a Carmen Miró era no saber nada de demografía, porque ella es la demógrafa. O hablar de antropología y no saber de Reina Torres de Araúz, que fue la primera antropóloga que instaló los estudios de antropología, que creó un primer centro de investigaciones, que creó la revista y que luego tuvo un impacto, bueno, en los años 70, era no saber nada de antropología, era inevitable, ¿no? Esas son las mujeres reconocidas, pero tampoco se las reconocía como se debía, tampoco se conocía bien su trabajo. Pero había otro montón que eran desconocidas totalmente, como esta señora que le estoy mostrando aquí, como Damaris Chea, o como otra mujer, por ejemplo, la primera socióloga que fue Ophelia Hooper en los años 40, ella se graduó en el 43, 44 y hizo, pues, la primera mujer que hizo un estudio del mundo rural, un estudio sociológico, científico, que lo publicó y que luego se dedicó sobre todo, porque esta es otra característica que descubrimos en muchas de estas mujeres, que eran científicas, investigaban, pero además ellas trataban de implementar sus conocimientos, es decir, actuaban para transformar y mejorar la realidad. Hacían una aplicación de sus conocimientos buscando la transformación
social, ¿no? Entonces, Ofelia es poco conocida también, pero incluso yo diría separada, no de manera interesada, podríamos decir, porque se dedicó, es muy reconocida en el ámbito del cooperativismo, porque ella fue la impulsora de esto y trabajó toda su vida en esto, ¿no? Pero bueno, lo que le estaba diciendo de pionera, sí, descubrimos, identificamos las mujeres y entonces nos fuimos en estas biografías. Aquí lo que tratamos es de entender cómo fueron estas mujeres, cómo enfrentaron los obstáculos que tenían. Y entonces teníamos que ver cómo fue su familia, cómo fue su formación. Una pregunta interesante, ¿de dónde les nació ese interés por su disciplina, por la investigación, por la ciencia, ¿no? Y bueno, eso tuvimos, el trabajo se hizo con fuentes documentales, digamos, tradicionales de la historia, las fuentes documentales, pero también las de la antropología y la sociología, muchas entrevistas, ¿no? Entonces, tuvimos que indagar mucho para encontrar las respuestas, ¿no? ¿Por qué? A esos vacíos que no aparecen en los documentos, ¿no? ¿Por qué? Y sobre todo eso, ¿no? Como una mujer que nace y ya está como su vida orientada hacia determinados trabajos y roles, que fue lo que hizo que se desviasen de eso y hiciesen otra cosa, y fuesen científicas, ¿no? Ahí entonces esa parte fue muy trabajada, pero también lo otro, ¿no? La otra parte que es relevar, poner de relieve, de nuevo rescatar su obra y ver también cuáles habían sido o cuáles son los aportes más importantes que hicieron en su trabajo de investigación, ¿no? Aportes a la ciencia. Y era muy importante conocer cuáles eran los de su contexto familiar, social, también institucional en las instituciones en las que trabajaron, que fue la Universidad de Panamá, básicamente, cuando nació, ¿no? Porque la Universidad de Panamá es muy joven, nació en 1935, pero también sus relaciones familiares. Y ahí nos encontramos una variedad de situaciones. Unas que propiciaron, como por ejemplo casarse o tener como compañero a alguien que te ayuda, a alguien que se hace responsable también de los hijos o corresponsable. Claro, ¿no? claro. Y trabajar en conjunto, exacto, en pareja. O no, trabajar en pareja bueno, en un caso yo digo, sí. Como pareja decidir, ¿no? O sea, yo cuido a los niños, usted eso realiza sí, la investigación, exacto. yo voy al mercado, usted una paternidad responsable, claro. Exactamente, eso era algo que aparece. Fundamental. Las que mantuvieron un matrimonio toda su vida es porque tenían ese tipo de relación. Otras se divorciaron porque no funcionaba eso. Claro. Otras decidieron que querían ser madres pero no casarse porque no encontraron la pareja ideal y así lo hicieron, ¿no? Una variedad de estrategias, digamos, para mantener su trabajo como científicas y tener una familia que ellas decidieron cómo iba a ser, ¿no? No era la familia típica, aquella que parece ya que está preseleccionada para ti, ¿no? De modo que es un trabajo fue muy interesante, fue muy grato también, ¿no? Rescatar y reconocer. Algunas las conocíamos, la mayor parte de ellas eran para nosotras, incluso que ya conocíamos el tema, era muy desconocido, ¿no? Bueno, eso fue la segunda etapa, pero ahí hicimos también, hay un librito que no he traído, un libro que está dedicado de este mismo proyecto para los niños y las niñas, y lo llamamos Peladitas de Ciencia. ¡Ay, qué bien! Peladita en Panamá, peladita y peladito es como niño, niña, ¿no? Chihuín le decimos aquí nosotros. Pues eso. Entonces, Peladitas de Panamá, lo que hicimos fue encargarle a varias literatas, cuentistas, que hicieran un cuento, escribiesen un cuento basado en la biografía de algunas de ellas, ¿no? Ellas hicieron el cuento y ahí salió la publicación que está con un grafismo y así, dedicado a niños y niñas entre 7 y 12, 13 años, ¿no? Excelente. Y que y eso lo hemos promovido mucho con el Ministerio de Educación. Y ha tenido también una aceptación muy grande, ¿no? Claro. Todo esto está en la red, ¿no? Se puede bajar tanto el libro Pioneras como Peladitas, ¿no?
Están en PDF, en formato para leer en digital, pero también si se quisiera comprar el libro, ¿hay alguna forma? El libro, la primera edición de Pioneras se regaló porque Senacid, Senacid es un organismo, es una entidad autónoma, pero es gubernamental, entonces ellos por política no venden lo que hacen, sino que lo regala de manera, digamos, orientada hacia donde es más adecuada, ¿no? Pero esta edición sí se decidió poner a la venta, pero esto acaba de salir, acaba de publicarse y creo que todavía no ha llegado a las librerías. Desde aquí sería complicado, pero pueden bajarlo si van a la web de Senacid y ponen Pioneros de la Ciencia en Panamá, por ahí va a aparecer todo y lo pueden bajar. Excelente, el conocimiento abierto para toda la población, excelente. Pero entonces la última etapa, porque ahí no terminó la historia, la historia es que después de esto nació el Pioneras 2. También fue Eugenia Rodríguez la impulsora y coordinadora del proyecto. Eugenia iba a venir, pero al final no pudo venir a Honduras, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue, bueno, ya tenemos a las pioneras, pero ahora queremos saber cómo ha sido el rol de las mujeres científicas en las ciencias sociales, porque aquí sí teníamos que restringir el ámbito porque era mucha investigación. Lo que queríamos era saber las científicas sociales, cómo su desarrollo, su papel en la historia de las ciencias sociales en Panamá. Y esta es la última etapa y es la ponencia que yo presenté en el Congreso, trata de eso, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue eso, es un periodo de tiempo muy largo, de todo el siglo XX, bueno, desde el nacimiento de Panamá como república independiente hasta la actualidad. Un tiempo muy largo para un estudio histórico y sintetizar es muy complicado, pero bueno, pudimos periodizar, establecer los periodos de desarrollo de las ciencias sociales en Panamá, que como ustedes saben, Panamá se independiza en 1903, no tiene sistema educativo, hay que crear todas las instituciones del Estado, entonces no existen todavía trabajos, hay algún trabajo sobre la historia de las ciencias sociales en Panamá, pero son pocos y ninguno en el que se mirase el rol de las mujeres, los aportes suyos y también las relaciones que pudiesen haber entre ellas, eso que nosotros llamamos genealogías, porque hay mujeres en las ciencias que promueven el que otras mujeres también se formen. Claro. Entonces ahí se establece una relación genealógica de mentorías de mujeres científicas que van educando a otras, que las van facilitando y abriendo el camino, ¿no? Entonces todo eso era dónde estaban las mujeres en las ciencias sociales, cuando llegaron en cada ciencia, y estudiamos filosofía, geografía, historia, sociología, demografía, eran 7 en total, ¿no? Y de eso trata, y bueno, vamos a ver, porque cada vez que terminamos una de estas etapas de investigación nos surgen nuevas preguntas. Claro. Y queremos saber más, ¿no? Claro, es el encanto de la investigación realmente. Claro, eso es, ¿no? La investigación no termina nunca. No, siempre encontramos, tenemos que ponernos límites porque si no... Sí, y cada trabajo partes con unas preguntas, con unas ideas que quieres responderte, pero cuando las has respondido ya tienes otras que te han surgido. Claro, o algunas que ni siquiera considerábamos, pero surgen, nos valen ahí en el tema. Claro, y eso es lo que tenemos ahora por delante. Bueno, la última parte, ahora estamos haciendo el último trabajo de esta etapa de pioneras es una investigación que son 10 investigaciones sobre 10 de estas pioneras que están haciendo, que han hecho, porque esto ya ha terminado, 10 especialistas, porque lo llamamos un diálogo intergeneracional, porque lo que queríamos es ver a través con la visión de especialistas en cada disciplina, ¿no? Que ella haga un estudio de su antecesora, de una de las pioneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me encargué de hacer un artículo profundizando en el trabajo y en el significado de los aportes de Clara González de Beringer,
que fue la primera abogada de Panamá, que graduó en 1922. Yo tengo varios trabajos sobre ella antes, una biografía, y ahora mi encargo, digamos, mi trabajo en eso ha sido profundizar en sus aportes con las leyes relacionadas con los menores, porque ella fue la primera juez del Tribunal Tutelar de Menores. Y ella, uno de sus grandes aportes fue hacia el derecho de menores, ¿no? Y eso es en este artículo que estamos viendo ya de publicarlo, a la par que los otros 9 de otros 9 especialistas que trabajan de la misma manera. Por ejemplo, eso, Carmen Miró, Ofelia, bueno, estas mujeres que están aquí, no todas, porque aquí hay 24, pero sí son 10 de ciencias sociales, ¿no? Excelente. Yolanda, Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad que dan ganas de leer el libro, conocer más sobre estas mujeres pioneras en la ciencia. Muchísimas gracias por haber estado con el nosotros. Agradecimiento, Ana, es para usted y para ustedes, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que nos ha tratado tan bien y que es algo digno de conocerse, porque estoy muy impresionada con las instalaciones y la organización que tienen ustedes, de verdad. Muchas gracias y felicidades también. Gracias. Y con esto finalizamos su programa Diálogos entre Libros, no sin antes invitarles a visitar la librería universitaria, donde hay diversidad de información, de libros, tanto historia, ciencia, los temas que ustedes quieren, ciencia ficción, ahí en la librería universitaria usted los puede encontrar. Muchísimas gracias por su atención, le esperamos en la próxima edición.